Hyundai HB20. La segunda generación del Hyundai HB20 se trata de una actualización bastante grande con respecto a su generación anterior. Llega a Uruguay con dos versiones de transmisión y la misma motorización de antes, con el motor 1.6 litros naturalmente aspirado. Esta segunda generación en realidad es una actualización de la primera, denominada internamente en Hyundai como BR2 y comercialmente como HB20 nueva generación. Si bien la carrocería y la plataforma son las mismas del modelo original, hay un cambio considerable en el diseño y refuerzos estructurales que según la marca se pasó de un 19 a un 30% de aceros de ultra resistencia. Esta generación llega directo desde Brasil en 11 versiones diferentes con 3 niveles de equipamiento: Comfort, Premium y Unique. 2 carrocerías, hatch y sedán, y con el mismo motor de la generación previa de 1.6 litros de 123 caballos de fuerza que comparte con la Creta, con transmisión manual o automática de 6 velocidades, siendo esta la novedad número 1 de este coche. En esta generación se aumentaron las medidas, tiene 3.9 metros de largo, 1.47 metros de alto y 1.7 metros de ancho. El baúl tiene una capacidad de 300 litros ampliable a 930 litros. El sedán, por su lado, mide 4.2 metros de largo, 1.47 metros de alto y 1.7 metros de ancho. En cambio, el baúl cuenta con 475 litros de capacidad. El tanque de combustible de ambas versiones cuenta con 55 litros de capacidad, bastante aceptable, ya que es un motor de 1.6 y seguramente consuma un poquito. En cuanto al motor, no hay novedades con respecto a su generación anterior. Continúa con el tan confiable 1.6 Gamma de Hyundai Kia, un motor de 4 cilindros, inyección indirecta, 16 válvulas y de distribución variable CVT. Tiene 1591 centímetros cúbicos de cilindrada y entrega 123 caballos de fuerza, 6.000 revoluciones por minuto y un par motor de 156 Nm a los 4.500 revoluciones. Va asociado a una caja manual o automática de 6 velocidades, pudiendo alcanzar una velocidad final de 185 km por hora y una aceleración de 0 a 100 en 9.7 segundos, según lo que indica la ficha técnica. En cuanto a la suspensión, tiene una tipo MacPherson en la parte delantera, mientras que en la parte trasera es de eje rígido. La dirección es asistida eléctricamente, mientras que los frenos son de disco ventilados adelante y de tambor atrás. Equipamientos. Vamos a hablar un poco de los equipamientos. El primer nivel se denomina Comfort y cuenta de serie con doble airbag delantero, frenos ABS y EBD, 5 apoyacabezas, 5 cinturones inerciales de 3 puntas, anclajes Isofix y Top Tether para sillas infantiles, pack eléctrico, 4 levantavidrios, espejos y bloqueo, aire acondicionado, dirección electroasistida, respaldo trasero rebatible 60-40, tapizados en tela, asiento del conductor regulable en altura, computadora de a bordo, volante multifunción regulable en altura y profundidad, sistema multimedia Blue Media 3 con pantalla táctil de 8 pulgadas, auto Apple CarPlay y audio streaming, 4 parlantes, alarma perimétrica, control de velocidad crucero solo en la versión automática, tiradores de puertas exteriores en color carrocería, levanta vidrio eléctrico para el conductor con sistema One Touch y llantas de acero estampado sobre tazas plásticas Bold de 15 pulgadas sobre neumáticos de medida 185/60 R15. El nivel Premium por su parte suma o reemplaza sobre la versión anterior, el Comfort, airbags laterales, delanteros de tórax, controles de tracción y estabilidad, asistente de arranque en pendientes, señalización de frenado de emergencia, volante multifunción en cuero regulable en altura y profundidad, cámara de retroceso, encendido automático de luces, levanta vidrios eléctricos delanteros y traseros con sistema One Touch e interfaz a distancia, apoyabrazos delanteros, faros antiniebla delanteros y llantas de aleación Vulcan de 15 pulgadas sobre neumáticos en medida 185/60 R15. Por último, el nivel Unique suma o reemplaza sobre el Premium
Monitoreo de presión de neumáticos, esto es muy bueno, a mucha gente no le importa, pero en mi caso esto sería brutal porque te permite estar monitoreando permanentemente cómo está la presión de tus neumáticos. Faros delanteros con proyectores y luces diurnas LED, tiradores de puertas exteriores cromados, aire acondicionado digital, panel de instrumentos con display digital, encendido apagado por botón, llave, manos libres, espejos retrovisores exteriores plegables eléctricamente, control de velocidad crucero y limitador de velocidad, sensores de estacionamiento traseros, antena tipo aleta de tiburón y 6 parlantes. Bueno, ¿qué precio tiene cada uno de estos autos? Bueno, en realidad varía mucho, pero va desde los $17.990 en adelante, siendo el HB20S 1.6 Unique automático, que vale alrededor de $25.500, $26.000 al día de hoy. Seguramente pueda llegar a aumentar o descender el precio en base vaya modificándose el dólar. Pero como todo review que venimos haciendo, hay puntos en contra y puntos a favor, y vamos a arrancar con los puntos a favor del auto. El diseño es más atractivo con respecto a la generación anterior, por lejos. Se ofrece con caja automática, ahora en la generación anterior no venía con caja automática. Se agrega controles de tracción y estabilidad, airbags laterales, una buena garantía realmente, equipamientos de confort son bastante aceptables, y lo mejor de todo creo que es el tema de seguridad, que obtuvo 4 estrellas de seguridad en la última prueba de Latin Cup. Los puntos en contra. En Brasil se ofrece con un sistema de alerta de frenado autónomo y de cambio de carril involuntario, algo que estaría tremendo que venga a Uruguay. Los controles de tracción y estabilidad, así como los airbags, solo se ofrecen en las versiones más costosas de este modelo. En Brasil lleva un motor más moderno de 1.0 litros, de 1 litro, turbo de inyección directa. Y el último punto en contra, que creo que lo hemos visto en varios reviews que hemos hecho, que es la rueda de auxilio es temporaria. En resumen, tomando en cuenta todo lo que hemos visto, yo creo que es un auto, primero que Hyundai es una marca de mucho renombre, de mucho prestigio y que tiene muy buen valor de reventa. Basta con mirar el Hyundai i10, ustedes se quieren comprar un Hyundai i10 de hace un par de años atrás y está bastante caro. Eso quiere decir que es una marca que tiene muy buen respaldo y es muy buena, realmente. Viendo la motorización y todo lo que este auto ofrece, me parece que debe ser un auto bastante divertido de manejar, bastante cómodo, y creo que para hacer ruta, por lo menos las rutas uruguayas, está más que sobrado, me parece, ¿no? Obviamente los puntos en contra no es tampoco tan grave. Creo que lo peor podría ser lo de los controles de tracción y estabilidad, así como los airbags laterales, que solo están en las versiones más costosas. Eso estaría bueno que lo tuvieran todas las versiones, pero reconozco que es un gasto extra, que tiene otro costo para la compañía, entonces me imagino que además va también en el marketing. Lo de los puntos a favor, yo creo que a mí no me gustan las cajas automáticas, pero creo que hay mucha gente que le gusta la caja automática y eso es un punto enorme, porque podés comprar cualquiera de estas versiones en versión manual o automática, y el equipamiento es bueno, y además hay algo muy bueno y yo lo considero como un punto muy pesado, que es las 4 estrellas de seguridad en la prueba de Latin Cup. Eso creo que es fundamental, que un auto sea seguro. Uno obviamente a veces no logra llegar al auto que quiere por la plata que tiene, además, ¿no? Es muy difícil. Si no, todos andaríamos en autos de $20.000, capaz. No sé, 17, 18, 20. Pero teniendo la posibilidad en un auto de estos, de este segmento, está bien, cuesta $17.000 en adelante, sí, pero la versión base ya tiene 4 estrellas, o sea, hay que pensarlo, es muy bueno. Gente, si les gustó el video, regálenme un like, comenten qué les gustó, qué no les gustó, qué otro review quieren que hagan. Suscríbanse si no lo han hecho hasta ahora y nos vemos en un próximo video. Adiós.